Buen día, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Emilio Agüero de la Iglesia Más que Vencedores y las circunstancias nos trajeron a estar hoy en este lugar para poder compartir con ustedes un domingo en el cual acostumbramos a reunirnos para aprender, estudiar, adorar, orar en base a la palabra de Dios. En un domingo muy especial, porque estamos una semana de la Pascua y es también el primer mes del año, del mes, el primer domingo del mes, donde nosotros como iglesia acostumbramos a celebrar la cena del Señor, a compartir la cena del Señor, lo cual lo vamos a hacer dentro de un rato. Es por eso que te pido que por favor prepares una copa, un vino o un jugo de uvas, un pan sin levadura, algún elemento que tengas ahí cerca que puedas ir acomodando en un rato más, para que podamos todos juntos participar de la mesa del Señor. Acá también ya tengo mis copas, voy a hacerlo con Eric, unos pedazos de pan, y al último vamos a bendecir, y a ustedes todos en familia me gustaría que también lo preparen, para que al terminar el mensaje ustedes puedan participar de la cena del Señor. Quisiera orar ahora y le escuchamos a Eric una hermosa canción para ir haciendo la introducción a este tiempo tan especial y tan sagrado. Padre, te doy gracias por este día precioso. Bendigo, Señor, tu palabra que será hoy predicada, y a cada persona que está oyendo y congregándose a través de las redes sociales, en sus casas, a través de la televisión, en este domingo tan especial en el cual, Señor, celebraremos la Santa Cena. Pido, Padre, que tu presencia y tu Espíritu estén en medio nuestro, y de que a medida que desarrollemos este programa, estemos, Señor Dios, todos llenándonos de tu presencia, tu gracia y favor. Nuestras vidas, nuestra familia te la ponemos a ti. Nuestro país te la ponemos a ti, Señor. Nuestro mundo, el mundo que vivimos, está bajo tu gracia y tu cobertura. El cielo gobierna y el cielo tiene la soberanía en todo. Por eso descansamos en ti, Padre. Te doy gracias y empezamos este tiempo de adoración, de oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo. Hoy declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinarás. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que hoy declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién será? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinarás. Por siempre reinarás. Por siempre reinarás.
cubierto por tu gracia, Señor, rendido por tu majestad. Aquí estoy, sabiendo que soy pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Sí, majestad, majestad. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. No era nada y tú me diste valor. No era nada y tú me diste valor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Tú eres nuestra majestad, nuestro Dios, nuestro Señor. Y queremos aquietar nuestros corazones delante de ti en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. No importa la hora que esté la gente escuchando. No importa en qué lugar del mundo estés. Tú estás ahí con nosotros en medio de la aflicción, en medio de la incertidumbre. Estás tú, Señor Dios, en medio nuestro. Y tú tienes el control de todo. Esa es nuestra fe. Que nada ocurre sin que tú lo hayas previsto, Señor. Y juntamente con la prueba tú das la salida. Por eso, Señor, que tu iglesia en esta mañana, en este domingo, descansa en fe, en que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti ha confiado. Y como familia, ahí donde esté cada uno, Señor, en su hogar, en su sala, en su pieza, en el patio de su casa, ahí donde esté, Señor Dios, convocada. Empieza, Señor Dios, a orar y a bendecir nuestra nación, el Paraguay, a sus autoridades y a todas las personas involucradas en este tiempo de prueba que vive el mundo entero. Oramos, Señor Dios, por el mundo entero, por los líderes mundiales, porque tú nos llamaste a orar por nuestras autoridades para vivir en paz y sosegadamente. Y aunque sabemos, Señor, que cuando tú determinas algo, todo se sujeta a eso, a ese algo que tú has determinado, tú nos llamaste también a orar en medio de la prueba para ser guardados, para que nuestra fe no decaiga y para que podamos, Señor Dios, caminar como una luz en medio de la oscuridad. Queremos bendecir este tiempo una vez más. Bendecimos la iglesia, a toda la iglesia del mundo entero. En forma especial a nuestra casa espiritual Más que Vencedores y a todos los que son miembros de esta casa. Vaya mi bendición en el nombre de Jesús como siervo tuyo, para ser guardado de todo lo malo y que sus pensamientos y sus emociones estén atados a Cristo Jesús. En el nombre que sobre todo nombre lo hacemos, Padre. Amén. Amén. Como dije hace rato al empezar, tal vez ahora te estás conectando recién, vamos a participar en la Santa Cena. Acá están los elementos, el pan, el vino. Vamos a bendecir porque hoy es el primer domingo del mes y también vamos a recordar justamente la Pascua que está arrancando ahora esta semana y queremos hacer la Santa Cena. Así que te pediría que pronto prepares, sin distraerte, el pan, el vino, el jugo de uvas, para que al final de este mensaje que voy a dar ahora, esta enseñanza, podamos participar ahí ustedes en familia. Si estás solo, lo haces solo. Si estás con alguien, lo compartís, tomando todos los recaudos, lógicamente, higiénicos, ¿verdad? De no compartir el mismo vaso y esas cuestiones, pero
El punto es compartir en un mismo espíritu aquello que representa el cuerpo de Cristo, que es el pan, y su sangre derramada en la cruz, que es el vino. Vamos a hacerlo en unos minutos más cuando termine este mensaje. Y justamente vamos a hablar hoy de la Pascua, del Pesaj. Es importante entender dónde arrancó todo esto. Cuando Jesús se acerca al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan el Bautista dice unas palabras que requieren de un contexto de estudio histórico, teológico, doctrinal, para poder entender la profundidad de lo que él declaró. ¿Qué dijo Juan? Vio a Jesús y él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refería Juan al hablar de Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo? Todo esto se remonta miles de años anteriormente a esta declaración. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizado por el pueblo de Egipto, esclavizándole al pueblo de Israel. ¿Cómo llegaron los judíos a Egipto? Bueno, la historia se remonta aún 400 años antes, cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo y va cayendo en Egipto. Ahí él empieza a desarrollar una vida muy dura, desde la casa de Potifar a la cárcel, y luego, teniendo un sueño el faraón, José lo interpreta y le dice: habrán 7 años de vaca gorda y 7 años de vaca flaca. Y el Señor dice que empieces a acumular con sabiduría recursos para los años de vaca flaca que vendrán, porque Él enviará hambre al mundo entero. Entonces Faraón le dice a él: vos sos el indicado. Le pone un anillo de autoridad y le dice: vos sos después de mí el más poderoso del mundo. Y luego, cuando llegan los 7 años de vaca flaca, el mundo entero padece hambre, el mundo en Medio Oriente, y vienen los hermanos de José 13 años después a buscar pan en Egipto, sin saber que su hermano era nada más y nada menos el administrador, aquel que ellos habían vendido y lo habían dado tal vez por muerto. Ahí, cuando él descubre quién es y ayuda a su familia, manda a traer a sus padres y a toda su casa hasta Egipto para vivir ahí con él. Y de ahí empiezan a reproducirse, a crecer como pueblo. 400 años después eran miles, miles y miles. Y Dios tenía un plan: quitarles de esa esclavitud física, literal, que tenían con el pueblo de Egipto. Levanta un gran líder llamado Moisés. Este líder que él levantó fue criado en la casa del faraón. La historia es más larga, no la voy a contar ahora. El punto es que este hombre, Dios trata con este hombre, y por un acontecimiento donde él mata a un soldado, Moisés mata a un soldado egipcio, él huye al desierto, donde 40 años Dios lo tiene como pastor a cargo de su suegro, con quien se casó después, con la hija con quien se casó después. 40 años en el desierto, y Dios le llama y le dice: te escogí para liberar a mi pueblo y vas a hacer estas cosas. Tomarás esa vara, le llamarás a tu hermano Aarón y te irás a hablar con el faraón. Y le dirás que libera a mi pueblo para que mi pueblo pueda adorarme. Pero el corazón del faraón será endurecido. Él endurecerá su corazón y no querrá soltar a mi pueblo. Y enviaré plagas, sucesivas plagas, para ir tratando con el pueblo de los egipcios y con el faraón. Yo también tengo un plan para con ellos. Dicho y hecho, le pide eso Moisés y Aarón al faraón, y el faraón se niega rotundamente, y empieza un trato de Dios con Egipto. Empiezan a enviar una serie de plagas. El agua convertida en sangre, el Nilo no tenían agua, luego la plaga de los piojos, la plaga de la langosta, la plaga de las ranas, la plaga de las úlceras. Y así el pueblo de Egipto fue siendo tratado por Dios hasta que llegó la última plaga, que era el de la muerte. Todo esto formaba ya parte de la providencia divina, porque Él conocía el corazón de todos. Y de hecho, hoy también vivimos una plaga a nivel mundial que tiene como nombre COVID-19, coronavirus. Y de hecho, es también un trato de Dios para con el mundo. No podemos defenderlo a Dios. Dios no necesita que nadie le defienda. Algunos dirán: ¿cómo Dios puede permitir esto? Bueno, Él lo permite porque hay un contexto de pecado con el cual el hombre en su rebeldía se ha puesto contra Dios, y toda la naturaleza fue sujeta a pecado, dice la Biblia. Y vivimos en un mundo donde no solamente hay COVID-19, hay cáncer, hay HIV, hay todo tipo de enfermedades, de todo tipo, hasta la que no te puedes imaginar, las más extrañas, y todo, según la Biblia, fruto del pecado
en el Edén y luego también fruto de nuestro propio pecado como raza humana, que maltratamos tanto al medio ambiente, maltratamos nuestro cuerpo con los vicios. Esto genera un montón de cuestiones que luego repercute hasta como vemos hoy en el mundo entero. El punto es que todo juicio de Dios, como vino en Egipto, tenía como fin un trato de Dios, una crisis para una nueva etapa de la vida. Todo juicio de Dios. Y yo personalmente creo que aunque esto es fruto del pecado del hombre, es un juicio que Dios permitió sobre la humanidad. Y nosotros como iglesia tenemos que entender eso. Nosotros los creyentes tenemos que guiarnos por el manual de vida que es la Biblia. No solamente por lo que dicen los políticos o la ciencia, o lo que dicen las circunstancias o los economistas, o lo que dicen los médicos. Tendrán su parte de verdad, pero la verdad total la tiene el Señor y creemos que todo lo que ocurre en el mundo físico primero se gestó en el mundo espiritual y tenemos que discernir el mundo espiritual. Así también el pueblo de Egipto y el faraón no tuvo la capacidad de ver el trato que Dios estaba teniendo con ellos y no aprovechó esa crisis. No aprovechó esa crisis que significa cambio para entender el trato que Dios quería tener. Faraón endureció su corazón a medida que más venían los problemas, más duro estaba él, lejos de ablandarse, se endureció aún mucho más, pero a la par trataba con su pueblo, que era el pueblo de Israel. Retomando de vuelta, en la última plaga de la muerte, Dios le dijo a Moisés, le dio instrucciones en el capítulo 12 del libro Éxodo, el segundo libro de la Biblia, donde le dijo: esto harán para que no muera el primogénito de cada familia entre ustedes los israelitas. Yo visitaré casa por casa y tomaré la vida de cada primogénito de cada familia, y no solamente de cada ser humano y familia, sino que el ángel de la muerte visitará a los animales, y los primogénitos de todos los animales de Egipto también morirá. Será una gran mortandad que tocará desde el faraón hasta la persona más humilde y sencilla que pueda haber en Egipto, porque todos corporativamente se han rebelado contra mí. Y yo trataré corporativamente con este pueblo. No hay ni uno que sea inocente. El Señor iba a tratar con todos. Ni siquiera ustedes, los judíos, son dignos de mi misericordia, pero yo lo voy a dar porque yo quiero hacerlo. El mundo rebelde merece la justicia, así como alguien que ha hecho un delito no merece misericordia, merece justicia, para que con la justicia pague su culpa y eso traiga orden. Pero yo voy a poner un manto de misericordia sobre ustedes los judíos y harán esto. Y en el capítulo 12 de Éxodo nos relata. Yo quiero que tomes tu Biblia, por favor, y lo vamos a leer por lo menos 13 versículos. Dice: habló Jehová a Moisés a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Cuando eso todavía no era esa época del año, el primer mes del año. Era un mes más del año, pero Dios dijo: de ahora en más, así será vuestro calendario. Este será el primer mes del año. Voy a explicar eso después de qué se trata. Habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel sobre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de la casa en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Voy a explicar de qué se trata también el pan ácimo sin levadura y también las hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados de vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano,
y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y lo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y veré la sangre y pasaré vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? El Señor dice, van a matar un cordero. El cordero tiene que tener esta característica, tiene que ser un animal limpio, sin ninguna mancha. Eso simbolizaba la pureza de carácter del Mesías. Ese cordero lo matarán y la sangre será colocada en los linteles de las puertas como señal. Comerán el cordero, nada sobrará. Si sobra algo, será quemado. Van a comerlo con pan sin levadura y van a comerlo con hierbas amargas. ¿Qué simboliza esto? La levadura simboliza el pecado, porque un poco de levadura leula toda una gran masa. Solamente un poquito hincha toda la masa. Así también un poquito de pecado en nuestras vidas descompone todo lo demás. El hinchamiento del pan simboliza el orgullo, que es la raíz de todo pecado. El orgullo es la raíz de todo pecado. El orgullo echó a Satanás, el orgullo echó a Adán y Eva, el orgullo persiguió a los profetas, el orgullo hizo que Caín le mate a Abel, el orgullo hizo que los fariseos quieran entregar a Jesús y el orgullo impide que el hombre se acerque a Dios, la autosuficiencia. Entonces van a comer un pan sin levadura, que simboliza el pecado. Y van a comer con hierbas amargas, porque por un lado las hierbas amargas representaban el trato que Dios estaba teniendo con los egipcios. Amargura, ¿por qué? Porque iba a haber muerte, dolor, hambre, escasez y el fin de su civilización al final de todo. Y el vino simbolizaba un pacto, que luego después vamos a hablar de qué se trata. El punto es que ese acto haría que cuando venga el ángel de la muerte, viera la sangre en el dintel de las puertas, esa sangre haría que pase por alto la muerte en ese hogar. De hecho, la palabra Pascua en el hebreo Pesaj significa pasar por alto. También en un sentido significa misericordia. ¿Por qué? Porque no es que no se merecían la muerte porque todos eran pecadores, sino que por el acto de obediencia, el acto de fe de decir, yo le voy a creer a Dios. Parece una locura, pero voy a pintar la puerta de mi casa con la mancha de la sangre. Entonces ese acto de fe, de obedecer a Dios, lo que Dios pedía, hizo que se salven no solamente los hebreos, también los extranjeros y egipcios que habían creído en ello, salieron también con el pueblo de Israel. No solamente los judíos, ahí está simbolizada las naciones, que Dios no solamente tiene trato con el pueblo de Israel, sino que Dios tiene trato con las naciones. Por eso es que Jesús dijo, mi casa por el templo de Jerusalén será llamada casa de oración para las naciones. Dios llamó a Israel a ser luz en medio de las naciones. Hoy es la iglesia la que fue llamada a ser luz en medio de las naciones. Y es la iglesia, todos, judíos y no judíos, que han creído en el mundo entero en Cristo Jesús, los que son parte del pacto del Señor de Cristo Jesús. Ahora, luego de que Adán y Eva pequen, ellos tejieron hojas de higuera para tapar su desnudez del cual se avergonzaban. La desnudez no es que sea el cuerpo humano feo o sea pecaminoso el cuerpo humano, pero la desnudez pasó a ser símbolo para ellos de pecado. ¿Por qué? Porque la avergonzaban. La avergonzada está desnudo. Miremos el sentido solamente. No significa que el cuerpo sea indigno. El cuerpo es digno, lo hizo Dios. Sino que lo que simbolizaba eso. Simbolizaba el pecado porque ellos tenían vergüenza. Y el pecado trae vergüenza. Entonces tejieron ellos con sus propias manos hojas de higuera para tapar su desnudez. Cuando tapan su desnudez, se presentan delante de Dios. Y Dios les pregunta qué hacían, por qué se escondieron de mí. Le dijeron, la serpiente nos engañó, lo comimos. Tuvimos temor al oír tu voz, nos escondimos de ti, tejimos hoja de higuera, tapamos nuestra desnudez, teníamos vergüenza uno del otro. Y ahí el Señor empieza a emitir un juicio sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, sobre la tierra. Y maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra, pero no maldijo a Adán y Eva. Les dio la consecuencia de su pecado. Luego Dios les desnuda de vuelta.
y mata un animal del campo, dice, con el cual su piel sería usada para tapar la desnudez de Adán y Eva. Esto es un símbolo claro de Cristo, ya en el capítulo 3 de Génesis. De hecho, ya él profetizó Dios sobre Génesis, sobre Eva. La primera profecía está en Génesis 3:15, donde dice que de ella saldría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente, que él le mataría a la serpiente, pero la serpiente le mordería el calcañar. Es una profecía de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Luego, cuando Dios mata a un animal del campo para tapar la desnudez de Adán y Eva, le estaba diciendo: ustedes no pueden hacer absolutamente nada para poder salir de su pecado y cubrir su desnudez. Esa hoja de higuera es la obra que el hombre hace para tapar su pecado. Dice, por ejemplo, voy a hacer mi religión, voy a hacer mis rituales, voy a hacer caridad, voy a hacer algo bueno para compensar de alguna manera todo mi pecado y ver si Dios me acepta. La Biblia es clara que no somos salvos por obras, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Entonces Dios mata a un animal inocente, se derrama sangre en el Edén y con la piel de ese animal inocente tapa el pecado del hombre culpable, Adán y Eva. Ahí está Cristo, ya en el Edén, porque ese animal era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué cordero si la Biblia dice fue un cordero? ¿Por qué no fue un tigre? Fue un cordero. Porque luego Adán y Eva son expulsados del paraíso. Tienen a su hijo Caín y Abel. Y cuando ellos crecen, ofrecen sacrificio por sus pecados, o sea, ofrenda por sus pecados. Y Abel mata un corderito para poder entregar a Cristo, a Dios, ese sacrificio, el mejor de su cordero. Y Caín ofrece lo mejor del fruto de la tierra. Y Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿De dónde quitó Abel que tenía que matar a un animal y derramar sangre en expiación por el pecado suyo? ¿De dónde? Evidentemente fueron Adán y Eva los que transmitieron a su hijo lo que aprendieron en el Edén cuando Dios hizo eso con el animal del campo. Conocen la historia. Caín por envidia mata a Abel y de ahí empieza una sucesión de sacrificios que Dios ordena para expiación de pecado, y luego eso se formaliza en el Sinaí, cuando el pueblo de Israel justamente por Moisés sale luego de la Pascua, y Dios formaliza eso trayendo una casta sacerdotal a través de Aarón, el hermano de Moisés, y ahí empiezan una serie de sacrificios por expiación de los pecados durante miles de años hasta la era misma de Jesús. El sumo sacerdote tenía que matar un cordero y luego rociar con la sangre el lugar santísimo para que Dios perdone por un año el perdón del pecado del pueblo, y luego de un año el sumo sacerdote volvería a hacer ese sacrificio, y así durante miles de años. Es importante entender esto, y esto es clave, que la salida del pueblo de Israel de Egipto no fue solamente un acto de liberación, sino que fue un acto de redención. ¿Por qué? Porque el cordero era sacrificado y su sangre derramada para salir de Egipto, que representa al mundo, y liberar un pueblo que va a ir a un desierto hasta la tierra prometida. Ese cordero representaba a Cristo y era un acto de redención también del pecado de Israel. No solamente la liberación de Egipto, sino la redención de un pueblo consagrado para el Señor. Así también vos y yo, cuando recibimos a Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, retomo, cuando Juan el Bautista decía, ¿te acordás al principio del mensaje? He ahí el Cordero de Dios. Un judío que escuchaba eso sabía perfectamente de qué estaba hablando el Señor. Juan el Bautista estaba diciendo, el Cordero que mató Dios para cubrir el pecado de Adán y Eva, el Cordero que usó para sacrificar a Abel por sus pecados, el Cordero que usaron los sacerdotes durante cientos de años para expiación de los pecados, ese tipo, ese símbolo, acá viene el Cordero, no un Cordero más, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús moriría en una cruz, sería entregado por la misma casta sacerdotal, porque el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio, a los romanos, para que los romanos luego maten en una cruz a Jesús. Y ahí está el famoso dicho de que, ¿y quién le mató a Jesús? ¿Los judíos? No, los judíos y los romanos. Los judíos representan el pueblo de Dios y los romanos representan a los gentiles o no judíos, a todos, a vos, a mí, a los árabes,
a los chinos, a los paraguayos, a los norteamericanos, a los anglosajones, a los de raza negra, a los africanos, a todos nos representan los romanos. Simboliza que la humanidad clavó a Jesús en una cruz, porque Jesús moría por los pecados del mundo. Es aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa sangre derramada en la cruz es la sangre del Cordero que se pintaba en el dintel de las puertas. ¿Por qué la puerta? Porque la puerta es un lugar de autoridad. En la puerta principal de una casa entra el dueño abiertamente y sin ningún problema. Pero el ladrón no busca la puerta principal, busca una ventana, una puerta de fondo, algo que haga que él pueda entrar sin ser visto. Por eso el Señor, cuando pide que se pinte el dintel de las puertas, está hablando de tenerse en un lugar de autoridad. Esa puerta es simbolizada por nuestro corazón. Nuestro corazón es la puerta de nuestras vidas. Dice el Señor en Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? De que la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario es la misma sangre que se pintaba en la puerta, es la misma sangre que hoy se pinta en nuestros corazones. Cuando vos recibías a Jesús como tu Señor y Salvador y decís, esa sangre que Jesús derramó en la cruz me limpia mis pecados, me expía mis pecados, me redime. Entonces simbólicamente tu corazón está pintado con la sangre de Cristo. Y cuando venga el juicio en el cual todos compareceremos en este mundo, todos, alguna vez cuando muramos, Dios va a mirar si esa sangre está pintada en nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Si creíste en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si creíste en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por perdón de tu pecado. Si tomaste esa piel simbólicamente del cordero para tapar tu desnudez o tu pecado. Eso simboliza esa sangre expiatoria en la cruz del Calvario. Y hoy, cualquier persona que diga, yo he pecado y necesito de la salvación de Dios y recibo a Cristo como mi Salvador, su sangre te limpia todo pecado y en el Espíritu queda tu corazón manchado con esa sangre para que cuando Dios vea esa sangre en tu corazón, ese acto de obediencia y de fe, Él pase por algo la muerte segunda que vendrá luego del juicio, que todos compareceremos en tu presencia cuando estemos, en su presencia cuando estemos en el cielo. Así que tenemos que entender que Dios fue el que quitó al pueblo de Israel de Egipto. Fue un acto absolutamente sobrenatural, portentoso de Dios, donde Él y solamente Él, no Moisés ni nadie más, fue el que quitó a Israel de Egipto. Él fue el que ejecutó juicio y Él fue el que ejecutó misericordia y redención para Israel. Así también la salvación de nuestras almas no es una obra humana, es un acto absolutamente soberano de Dios, donde Él, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, al enviar a su Hijo a morir por nosotros, Él salva a todo aquel que cree en ese sacrificio en la cruz del Calvario. De hecho, cuando participemos ahora del pan y del vino, y que lo vamos ya a empezar a hacer en un rato más, Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice esto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto fue la última cena, o la cena en el aposento alto. Fue la cena de Pascua, la última que Jesús hizo con sus discípulos. Y habiendo dado gracias, lo partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús toma el pan, lo rompe, diciendo: esto representa mi cuerpo que será roto, será partido. En aquella época será porque Él sería sacrificado 24 horas después. Para nosotros fue partido a causa nuestra, de nuestros pecados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El Señor estaba diciendo en esa noche que así como Dios una sola vez redimió al pueblo de Israel de Egipto, y luego en memoria de esa fecha y de ese acontecimiento, los judíos tenían que celebrar la Pascua perpetuamente, y los padres tenían que enseñar a los hijos del porqué del pan ácimo, del porqué la hierba amarga, del porqué tenían que estar vestidos y comer apurados, porque la vida pasa rápido y pronto tenemos ya que ir a la presencia de Dios. Habla de una constante peregrinación que el pueblo de Israel iba a tener en el desierto hasta la tierra prometida. El desierto simboliza la vida. Este mundo es un desierto. Hoy el mundo vive un desierto.
la incertidumbre, la muerte, la enfermedad. Y luego tenemos los desiertos personales, cada uno de nosotros, el dolor, el pecado. Pero tenemos nuestra redención en el cielo, que simboliza la tierra prometida. Del desierto a Israel, a Canaán, era el río Jordán que dividía. Primero de Egipto al desierto era un mar que tenían que cruzar. Y el Señor abre milagrosamente el mar y pasa al pueblo de Israel para vivir en total dependencia en ese desierto de Dios. Venía una nube que le daba sombra, un muro de fuego que le daba calor y luz a la noche. Su ropa no se desgastó, llovía pan del cielo, el agua salía de una roca, Dios les guiaba. La dependencia era total. Así también nosotros en este desierto, este mundo, vivimos una dependencia total. Por eso te digo, no temas. No temas del pan porque Él te va a proveer. No temas del agua porque Él te va a proveer. No temas de la ropa porque Él va a hacer que tu ropa no se gaste. Todos esos simbolismos traemos hoy a la vida que vive un cristiano. Hasta que en el Jordán pasamos esa agua y llegamos a la tierra prometida. ¿Qué es el Jordán? Es la muerte física. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Así que caminemos en este desierto, esta vida dependiente del Señor, en todas circunstancias, hasta que nos toque partir a su presencia y llegar a la tierra prometida, porque el cielo es nuestra meta. Poner la mira en las cosas del cielo, no en la tierra, dice el Señor. Así que cuando Jesús hace la Santa Cena, así como la Pascua al Pesaj, Él instituía nuevamente un último sacrificio, el verdadero. Yo moriré en una cruz y será una sola vez para siempre, pero ustedes lo recordarán siempre, lo harán en memoria de mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa? Que cuando comamos el pan y el vino bendecido por el Señor, estamos diciendo que reconocemos que Él murió en una cruz, que su sangre limpia todo pecado. El pan partido significa yo fui el que le puse en esa cruz a Cristo y su cuerpo fue partido por mi causa. Y al tomar el vino estoy diciendo su sangre derramada me limpia y solamente su obra es la que a mí me va a salvar de todo pecado y de todo mal. Y la salvación vendrá solamente por su gracia y favor. Pero también estamos diciendo Jesús volverá. Y más que nunca creemos que Jesús está acá en el umbral de la humanidad. Se están cumpliendo todas las profecías, los tiempos. Muchos no creen, no importa. En la época de Noé tampoco muchos no creyeron hasta que se cerró la puerta, dice. Y también llegará un momento en el cual será tan evidente todo el cumplimiento profético que muchos que hoy están rechazando querrán entrar y no podrán hacerlo. Por eso es que está una brecha de gracia para que tomes hoy una decisión, porque Cristo puede venir este mismo día. Ahora, nosotros bendeciremos el pan y el vino. Y todo aquel que cree en el Señor Jesús como su Señor y Salvador puede participar del pan y el vino. Porque el Señor dice en unos versículos más adelante de lo que he leído, que cada uno tiene que examinarse a sí mismo, a ver si es que está en reglas con Dios. Y este es el momento en el cual vos, si nunca le recibiste a Cristo como su Salvador, podés decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Y te pido, Señor, que tú entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Si vos le decís esto al Señor con fe, te volvés un hijo de Dios. Porque hijo es aquel, según Juan capítulo 1, versículo 18, aquel que ha creído en la redención a través de Cristo Jesús. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos los que han creído en Cristo. Y si ya eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ya te has arrepentido, pues ahora vamos a entrar en oración, 2-3 minutos, pidiéndole perdón a Dios de nuestros pecados, pidiéndonos perdón ahí en nuestra casa, los matrimonios, padres e hijos, esposos o quien fuera, pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas, nuestro orgullo, nuestra inmoralidad o lo que fuera, y con humildad decirle al Señor: perdóname, para participar dignamente de la mesa. Así que oremos ahora durante 1 o 2 minutos y luego bendigamos el pan y el vino que ya estará ahí en tu mesa para participar ahí con tu familia. Oremos al Señor.
Bendito Dios. Cada uno de nosotros, ahí donde estamos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados. De palabras, de obras, de pensamientos, de omisión, de orgullo, de soberbia, de altivez, de violencia. Aún por cada palabra corrompida que salió de nuestra boca, te pedimos perdón, Señor. Y por la sangre de Cristo derramada en la cruz, tomamos en fe tu misericordia y tu gracia. Como tú mismo dijiste, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no de vosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. Y hoy, Señor Dios, como tu palabra lo pide, participamos ahí cada uno de nuestros hogares del pan y el vino, símbolo de tu sangre derramada y tu cuerpo partido. Y que lo tomemos dignamente, Señor Dios, con arrepentimiento, para que esta impartición espiritual nos fortalezca. Porque aunque es un vino y es un pan, en el espíritu es tu sangre y es tu cuerpo. Y al comerlo, Señor Dios, consagrado, lo estamos, Señor, bebiendo en fe. Y nuestro espíritu se alimenta en esperanza eterna, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y cuando comemos los elementos, Señor, en fe, sana nuestra alma, nuestro cuerpo, sana nuestro espíritu, vivifícanos y danos una paz que sobrepasa tu entendimiento. Señor, como siervo tuyo, bendigo el vino, símbolo de tu sangre preciosa. Y ahí en nuestros hogares cada uno bendice, Señor Dios, en un mismo espíritu. Y te damos gracias, Señor, por tu sangre expiatoria derramada en la cruz del Calvario. Señor, bendecimos este vino y lo consagramos a ti como sangre tuya. Y reconocemos que tú vienes pronto, Señor Dios. Que tú vienes pronto. Y bendecimos, Señor Dios, este vino, el cual lo tomamos en el nombre de Jesús. Así también, Padre, el pan, símbolo de tu cuerpo partido, el pan sin levadura, una vida santa y pura, lo consumimos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre Santo, que sea consagrado a ti, y cuando lo comamos, Señor Dios, y lo compartamos en familia, haya unidad en medio nuestro, porque el cuerpo, tu cuerpo es el pan. Y el pan partido simboliza que todos somos parte del mismo cuerpo, Señor. Y ahora cuando lo consumamos, sea, Señor Dios, consumido en fe y afirme la amistad, la fidelidad y el amor entre esposos y padres e hijos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que Eric me acompañe. Acá tengo un pedazo de pan, Eric. Por un tema de higiene no vamos a poder compartir el mismo pan, pero podemos ahora mismo partir un pedazo, lo consumimos y ponemos en el platito de vuelta. En el nombre de Jesús. Toma el pan que está en tu casa, consúmelo. Tomamos el vino ahora, ya bendecido. Eric. Gracias, Eric. Aleluya, Padre. Aleluya. Yo quisiera que ahí en tu hogar donde estés, si lo hiciste de corazón, esto tiene que romper algo. Si hubo peleas, dicen que hay tantas peleas matrimoniales ahora, es cierto. Estamos tensionados, presionados todo el día juntos, tensos. Y entramos en la carne y decimos cosas que no debemos decir y actuamos como no tenemos que actuar. Pero ahora te pido que le dé un abrazo y un beso a esa persona que esté cerca tuyo, sea tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Dense un abrazo, dense un beso, pídanse perdón. Este es un momento especial, pídanse perdón. Amén. Amén. Qué lindo momento. Qué lindo momento.
Queremos darte nuevamente gracias por haber estado con nosotros. El edificio sigue cerrado, pero la iglesia está abierta, porque la iglesia somos todos nosotros. Y queremos seguir sirviéndote. De hecho, no importa cuánto dure todo esto, la iglesia nunca va a parar. Porque la iglesia somos vos y yo. Y hoy estamos haciendo iglesia a través de este medio. A los miembros más que vencedores, yo quería hacerles recordar de que siempre estamos recibiendo sus ofrendas con el cual también se sostiene la iglesia. Mucha gente que está trabajando para vos hoy más que ayer, en medio de toda esta crisis. Y los recursos que vienen de parte tuya, miembro de la iglesia, sostienen esta obra económicamente que ahora, como todos nosotros, está muy golpeada. Y el Señor nos pide que de acuerdo a tu posibilidad, de acuerdo a cómo hayas prosperado, de acuerdo a lo que puedas, siga enviando tu ofrenda a la iglesia, porque también estamos ayudando al pobre y al necesitado. Puedes hacerlo a través de los números que aparecen en nuestras redes sociales, los números que están apareciendo en este momento ahora, o enviar un correo oficial de cumplimiento@mqb.org.py, oficial de cumplimiento@mqb.org.py, o los celulares, los números que están habilitados para hacer llamadas y averiguaciones que están en nuestro muro de Más que Vencedores o en el mío, Emilio Abuelo Skype. Podés verificar y a través de eso hacer llegar tus ofrendas. Yo te doy gracias y yo te bendigo también por haber estado hoy con nosotros en este momento, en este lugar. Y quiero bendecirte para poder despedir este momento. Padre, yo te doy gracias por este tiempo precioso en el cual hemos orado, adorado, intercedido, aprendido tu palabra, tener comunión. Y ahora, Señor Dios, para despedirnos, no de tu presencia, sino de este momento. Nos consideramos limpios por tu gracia y favor. Como dijo Isaías, más limpio que la nieve, más blanco la nieve y la lana. Hoy, por tu sangre preciosa derramada, nos consideramos. Que la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, guarde nuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Yo le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De
de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Yo le seguiré.